Siendo Besaya Futura un proyecto orientado a escuchar experiencias e ideas ejemplarizantes, cuando pensamos en el soterramiento, pensamos en quién nos podía contar lo que tenemos ante nosotros, lo que nos aguarda y, sobre todo, qué resultado podemos esperar de una obra de estas características. Llegado ese momento y pues buscando en el archivo, rápidamente encontramos una referencia: Cádiz. La localidad que hace años, liderada por su entonces alcaldesa Teófila Martínez, decidió embarcarse en la misma aventura en la que está Torrelavega a día de hoy, la integración ferroviaria, el soterramiento. A raíz de ahí lo tuvimos claro, teníamos que organizar un Besaya Futura en el que Teófila Martínez nos contase desde su experiencia en primera persona dónde estamos, qué nos espera y a dónde vamos a llegar. Cádiz ya ha pasado por donde Torrelavega va a pasar. Y a nadie se le escapa que, por beneficioso y transformador que pueda ser el proyecto de soterramiento, no va a ser todo un camino de rosas, ni algo que no deja de conllevar ciertos riesgos y que necesita decisiones también que van a definir en buena medida el futuro de la ciudad. A partir de que tuvimos claro que queríamos escuchar a Teófila, he de reconocer que hemos encontrado su complicidad y su predisposición desde el primer momento, y por eso solo me cabe darle las gracias. Gracias que hemos de hacer extensivas, por supuesto, a nuestros patrocinadores, el Ayuntamiento de Torrelavega, destacando también el apoyo de la Agencia de Desarrollo Local, pero también a GESVICAN, la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y la Cámara de Comercio torrelaveguense. Una cuestión más. Si desean plantear alguna pregunta o cuestión a nuestra ponente al final de su exposición, tan sencillo como enviar esa pregunta a través de WhatsApp al 659-888-111, 659-888-111 o, posteriormente, formularla también a viva voz, si es el caso. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Teófila Martínez. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a la cadena SER y a los patrocinadores por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, alcalde, consejero, presidente de la Autoridad Portuaria, concejales y concejalas del Ayuntamiento de Torrelavega, directora, bueno, amigos todos. Para mí es una oportunidad y un regalo poderles hablar de algo que para mí fue muy difícil, pero que si se lo cuento ahora les va a parecer que fue muy fácil, porque los tiempos fueron excesivamente cortos para lo que se da en una infraestructura de estas características, pero poder poner a vuestra disposición la experiencia y los resultados posteriores es algo que me llena, que me llena, porque yo creo que los que tenemos ciertas experiencias, las buenas y las malas, no debemos de nunca regateárselas a los demás ni esconderlas a los demás, porque son oportunidades que se pierden porque no podemos estar siempre empezando desde el mismo punto de vista, ¿no? Desde cero. Tengo que deciros que yo nada más que llegar al Ayuntamiento como alcaldesa de Cádiz, había sido portavoz de infraestructuras en el Congreso de los Diputados y nada más llegar, ya antes como oferta electoral había hablado de la construcción del soterramiento y de un segundo puente. Yo no sé dónde me había metido, quizá pensé que no iba a salir alcaldesa y dije, bueno, voy a tirar como los montañeses bravos, voy a tirar, que allí somos chicucos y aquí somos jándalos, voy a tirar por alto porque siempre es mejor aspirar a 100, aunque luego te tengas que quedar en un 60, pero hay que aspirar a 100, ¿no? Entonces, yo llegué y me encontré con una ciudad de 140.000 habitantes, que es lo que cabe, aunque tenemos menos población censada, dividida en 3 poblaciones distintas. Casco histórico, que es donde llega la estación, y luego el istmo, que son 3 kilómetros, de 1,5 kilómetros de ancho, dividido con una brecha enorme, que era la vía del tren, una vía solo, y las casas pegadas a la vía. Imaginaros lo que es eso. Entonces, ni corta ni perezosa, me fui a Castellón. Ahí tenéis cómo era la brecha tan enorme.
me fui a Castellón, que era el único soterramiento que en España se había terminado en el 95. Entonces, y bueno, me enteré de todo, de la financiación, del 60% de la comunidad autónoma, el 20% el ayuntamiento, no, el 60% el Estado, el 20% la comunidad autónoma de Valencia y el 20% el ayuntamiento. El 20% del ayuntamiento en nuestro caso era complicado porque no tenía aprovechamientos urbanísticos. Imaginaros, todo colmatado, no había manera de sacarle. El Estado fue muy cicatero y nos hizo a nosotros financiar la avenida, que entonces nos costó como 1.800 millones de las antiguas pesetas. Entonces, bueno, fui al ministerio con mi planito debajo del brazo y me dijo el señor Zaragoza, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, que estaba muy bien, pero que no había dinero. Digo, bueno, pues ya vendrá otro gobierno que lo vea mejor. Al año 96 vino otro gobierno, fui con mi proyecto, me dijeron hay que estudiarlo, y yo digo, vaya, vamos a darnos prisa, ¿no? Porque hay una cosa muy importante que aprendí en un foro de infraestructuras precisamente en el año 95 en Madrid. El responsable del Banco Mundial decía que cuando una infraestructura, un país, una sociedad, una ciudad, una región es imprescindible para su futuro, no se puede perder el tiempo. El tiempo no se recupera, el tiempo que se tarda en conseguir que esa infraestructura sea una realidad, ese tiempo no se recupera. Se va por otros caminos, pero no se recupera. Entonces hay que primero dar muy buena información a los ciudadanos para que la hagan suya y peleen por ella. Segundo, hay que tratar de tomar las decisiones políticas, y una vez tomadas las decisiones políticas, hasta su terminación todo debe hacerse con la mayor transparencia. Con la mayor transparencia y la mayor comunicación entre las distintas administraciones y los entes financieros, ¿no? O si es privada, de promoción privada, pues lo mismo. Entonces, bueno, conseguimos en el 96 estaba encargándose el anteproyecto y en el 2003 estaba terminada el soterramiento y la avenida Juan Carlos I, que ahora la han cambiado de nombre, que de 3 kilómetros, que aprovechamos pues para hacer una serie de espacios verdes y, como veréis aquí, 1, 2, 3, 4 y la estación término 5 apeaderos. ¿Por qué? Porque quisimos, y así lo programamos, que ya que se hacía esa obra, como en la Bahía de Cádiz vivimos 450.000 habitantes, con Jerez 250.000 más, hay mucho movimiento de transporte interurbano, porque nos movemos mucho. A Cádiz entran 40.000 coches todos los días y salen, por supuesto. Entonces dijimos, tenemos que dejarlo preparado por si un día hay un metrotren o si los trenes de cercanías van, o hay un tranvía como ahora de Chiclana a Cádiz, que pueda haber a lo largo de esos 3 kilómetros, que hay muchas administraciones, centros de salud, hospitales, equipamientos, la universidad, que puedan no ir a la estación término por hacerlo más fácil, etcétera, ¿no? Entonces, contar 5 o 6 años máximo estaba hecho. Declaración de impacto ambiental. Por eso os decía que me daba un poco de apuro decíroslo, porque estas obras normalmente duran, desde que se toma la decisión política, 15, 20 años. ¿Qué significó esto para la ciudad? Primero, esta era una ciudad, esta era otra ciudad, y el casco histórico era otra ciudad. Aquí hay una zona industrial, que es la zona franca, industrial de aquella manera. A principios del siglo pasado, hasta los años 50, había mucha actividad relacionada con astilleros. Podríamos decir que había una industria auxiliar muy potente, que ahora no hay. Luego, en donde veis donde está el puerto, están los astilleros de reparaciones. Esa parte que está ahí en blanco es la nueva terminal de contenedores, que ya está muy avanzada, y el muelle comercial, que es lo que veis ahí, que en forma de U, ¿no? Entonces, algunos decían, dejemos el tren a la entrada de Cádiz.
para perder el tiempo, porque a la entrada de Cádiz no lo podías dejar porque había que rellenar. Entonces, la declaración de impacto ambiental hubiera hecho imposible dejar la estación a la entrada de Cádiz. Pero tampoco la podíamos dejar a la entrada de Cádiz porque un puerto de interés general, si no llega al ferrocarril, deja de ser puerto de interés general y deja de tener esas características dinamizadoras que tienen los puertos siempre, pero hoy en día más. Por tanto, no podíamos renunciar. Segundo, si queríamos que llegara la alta velocidad, velocidad alta, a la capital de la provincia, solo podían ser la doble vía si era soterrada. Porque si la hacíamos al aire, era imposible, porque estaba tan cerca de las casas que era imposible. Hubiera sido un trauma mayor todavía. Para que os imaginéis, en ese espacio había un paso subterráneo que se inundaba, un paso a nivel y 3 pasarelas. Para que lo que os voy a decir después supone es que, por ejemplo, en esta zona de aquí había un colegio a este lado y otro colegio a este lado, enfrente. Porque para que pudieran haber uno solo, no podían, porque los niños tenían que dar tal vuelta que era 1 kilómetro andando para llegar al colegio. Centros de salud, uno enfrente de otro, a lo largo de los 3 kilómetros. Por si fuera poco, teníamos solo una avenida, que es esta, y una carretera industrial que iba un poco paralela al soterramiento, pero zigzagueando, que era por donde pasaban todos los camiones del puerto, etcétera, etcétera. Total. Entonces, ¿qué ocurría con esta infraestructura de soterramiento? Tenía 2 objetivos. Primero, integrar la ciudad físicamente y socialmente, porque aquí estaba lo industrial y aquí hubo un crecimiento de construcción de viviendas en los años 60 que ha sido estaba muy colmatada, muy densa la población. Apenas había jardines, apenas había equipamientos, o sea, que era como para el gaditano, para el sentimiento de gaditano, esta era la zona buena, esta era la zona marginal. Fijaros que zona marginal, que tú en cualquier ventana de cualquier casa ves el mar y ves la bahía. O sea que de marginal no tenía nada desde el punto de vista de la calidad de vida. Pero sí estabas lejos de todos los equipamientos, de los institutos, del hospital, de todo. Estabas lejos porque tenías que cruzar la vía del tren. Y luego, para colmo de males, la otra parte de la ciudad, como dicen los gaditanos, Cádiz, porque para los gaditanos Cádiz es el casco histórico, lo demás es extramuros, o sea, lo demás es otra cosa. Entonces, claro, ahí teníamos, lo primero era integrar la ciudad físicamente, para conseguir la integración social, para que desaparecieran las barreras, para que desde aquí para acá no fueran los problemas sociales, la falta de trabajo, donde se concentraban todos los problemas, muchas veces de tráfico de drogas, de todas estas cuestiones que al final hacen que una parte, como está la vía del tren, se convierta en marginal. Pero además había otra cosa, nos era imprescindible para integrarnos en la bahía. Imprescindible, ¿por qué? Porque teníamos que hacer ese puente. Solo teníamos ese puente, Carranza, que se abre cada vez que pasa un barco, y teníamos el istmo que nos une con San Fernando. Pero eso para una capital de provincia, imaginaos lo que es una tragedia. Entonces, tuvimos que pelear primero por el soterramiento, para a continuación ponernos a pelear por el puente. Entonces, como veis, el puente tiene 3 afecciones. Es una infraestructura de la comunicación, es una infraestructura de ordenación del territorio y es una infraestructura que une 2 patas del mismo puerto, porque el puerto de Cádiz también está en Puerto Real, que es eso, el Bajo de Cabezuela. Entonces, ¿qué ha ocurrido con ese puente? Que gracias al soterramiento, ahora los coches llegan por aquí y en vez de estar la centralidad de la ciudad aquí, en la estación, se ha pasado aquí. Entonces se ha descargado este puente,
Este puente está siendo un gran distribuidor, un gran elemento dinamizador de la economía, no solamente de Puerto Real, sino también de toda la ciudad de Cádiz, porque el comercio que antes estaba todo en el casco histórico, al tener esta entrada por aquí, pues hasta la forma de circular los autobuses va a cambiar. ¿Por qué? Porque la centralidad está aquí. Puedes tener dos circulares que se crucen en una transversal que hemos construido aquí. Una transversal que es el distribuidor central de la ciudad. Entonces, hemos trasladado toda la carga, por así, social, dotacional, de equipamiento administrativo, hemos tratado de que esta parte que solo era habitacional prácticamente y de segundas residencias por la playa, porque en esta parte hay mucha segunda residencia, pues realmente esto ha acogido un gran movimiento económico, social, cultural, deportivo y también educativo de todo tipo. ¿Por qué? Porque se están concentrando los equipamientos. Antes había que dar servicios a 3 ciudades, por así decir, de 50.000 habitantes cada una. Entonces, realmente, para nosotros el soterramiento, aparte de conectar la nueva terminal de contenedores que va a tener su apeadero de ferrocarril directamente a través de la doble vía, porque al ser a velocidad alta tenemos doble vía electrificada, nos conecta al puerto directamente por doble vía electrificada con el corredor central mediterráneo, y en el futuro, dentro de unos años, cuando esté el del oeste, pues estaremos comunicados también con el Atlántico Oeste, que llaman ahora, ¿no? Como veréis, la bahía es muy complicada y todas las de perder las tenía Cádiz. Sin suelo, todo el mundo se iba a vivir a Puerto Real, San Fernando, el Puerto Santa María, Chiclana, pero como 40.000 coches son de personas que van a trabajar o que van a hacer gestiones o van a los hospitales, esta segunda avenida era fundamental. Todos esos coches solo por una avenida era imposible. Era imposible. Y luego, entre esa avenida, el soterramiento y el puente, hemos conseguido que Cádiz no quede fuera de los movimientos que se hacen de conectividad en un área metropolitana. Las áreas metropolitanas normalmente crecen alrededor de círculos concéntricos o semicírculos concéntricos, ¿no? Pero nosotros teníamos que buscar círculos tangenciales. Y el punto tangencial era precisamente el segundo puente. Pero el segundo puente para Cádiz, sin el soterramiento, no hubiera tenido absolutamente ni la misma repercusión social, ni la misma repercusión económica, y algo muy, muy importante que últimamente se le está dando una mayor propósito desde el punto de vista de la ordenación del territorio a la hora de planificar el futuro de una ciudad, que es que sean ciudades integradas, integradoras, que los cascos históricos no desaparezca la vida por la noche. Para eso tienen que estar bien comunicados, tener muy buenos servicios. Una ciudad desintegrada, porque la gente se va a vivir a los extrarradios y los cascos históricos se quedan sin vida y además tienen una barrera como es una vía del tren, pues corres el riesgo de que la vida en común de todos los vecinos pierda el punto de encuentro. Porque si eso pasa, las actividades culturales van a perder importancia, porque por pereza no vas a ir, porque vas a ir a un sitio que está oscuro, cerrado los comercios, no vive nadie, y dices, ¿para qué voy a ir
No voy a ir después de ver una obra de teatro o ver un concierto o ir a una conferencia, me voy a encontrar con una ciudad vacía o por la noche oscura que no se puede pasear, ¿no? O sea, el concepto de ciudad integradora socialmente y desde el punto de vista de ordenación del territorio es fundamental. Tengo que deciros que desde el año 2003, que se terminó el soterramiento y se terminó la avenida Juan Carlos I, ha habido cosas positivas y negativas. Pero no por culpa del soterramiento, sino por culpa de las administraciones. Positivas en aquello que el ayuntamiento tenía las competencias totales han sido muchas. Por ejemplo, cada vez que tú mueves en una ciudad un espacio, le cambias, le rehabilitas, ejerce de elemento dinamizador y al año y medio las calles de alrededor, los edificios de alrededor van rehabilitándose, van teniendo actividad porque tú has hecho el primer movimiento. Entonces, todos esos movimientos que había que hacer de transformar, porque imaginaros, aquí en Torrelavega pasará, muchos de los edificios, la parte trasera da la vía del tren. Cuando no esté la vía del tren va a ser la fachada principal. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una modificación del plan general para considerar las cosas que había que hacer en determinadas plazas que se formaran o en determinados edificios para facilitar que los propietarios entraran por la parte de la avenida principal que se configura cuando tú haces el soterramiento, ¿no? Todo lo que dependía del ayuntamiento se hizo. Habrá aquí, como aquí, zonas donde estén menos vividas, estén más aisladas y el soterramiento de la vía del tren les va a conectar más claramente con la ciudad. Entonces nosotros teníamos aquí, fijaros, este barrio era como si fuera el fuerte de Puntales. Aquí hay un fuerte defensivo, pues el barrio era Puntales, pero había gente que no en todo el año salía de Puntales. En el momento que se hizo estas avenidas y ahí ya se rompió los muros, tanto sociales como físicos. ¿Y qué hicimos? Modificar el plan general en esta zona para abrir nuevas calles, para abrir nuevas plazas, zonas ajardinadas, la construcción de nuevas viviendas. Anulamos algún equipamiento junto con la Junta de Andalucía educativo porque había unos centros aquí de mayor capacidad y de mejor características para dar el servicio a todos los niños, a todas las niñas, a todas las edades. Hicimos, como decía, un movimiento de plan general a lo largo de la avenida porque evidentemente se han producido unos hechos muy importantes. Ha habido que abrir calles, como os decía, y para eso... No me voy a caer, disculpad, me caigo, ya muero. Entonces, os decía, al abrir calles, tú tenías que buscar la fórmula para que en algunos días teníamos que derribar viviendas de los años 50. Entonces, había que buscar una figura que era municipal, no podía ser privada, para que esas personas, sin necesidad de expropiarlas, a pelo, como decimos aquí, cambiaran sus viviendas de hacía 60 años sin ascensor, 5 plantas, por viviendas de más metros, de protección oficial, para hacerlo más rápido. Todo eso tuvimos que... Me vais a decir, ¿qué tuvo para el ayuntamiento? Pues después, cuando se estaba haciendo, fuimos preparando muchas modificaciones del plan general puntuales, para en el momento que estuviera hecho, en el momento que estuviera hecha la avenida, ya poder afrontar la ejecución de esas modificaciones del plan general. La única espina que tengo clavada es que, como no dependía del ayuntamiento, yo me fui del ayuntamiento en el 2015, cuando estaba a punto de conseguirlo, pues es
una pieza fundamental. Vosotros aquí en Torrelavega habrá piezas fundamentales dentro del gran recorrido del soterramiento, que son las que no debéis de dejar para el final. Nosotros las tuvimos que dejar para el final fijaros, desde el 2003 hasta el 2015, 12 años, porque dependíamos de Renfe, dependíamos de la comunidad autónoma y dependíamos del Estado, porque ahí está el edificio de aduanas, que es la plaza de Sevilla. ¿Tenemos alguna imagen que se pueda ver mejor? No. Bueno, esto, aquí déjamelo. Esta es la estación, esta es la plaza de Sevilla, este es el muelle principal, aquí está el ayuntamiento. Y como veis, ahora aquí en la avenida hay árboles, hay zonas arboladas, ajardinadas, y por aquí va a salir el tren y los camiones en túnel, y los camiones van al puente, pasan muy poco por la ciudad, y el tren engancha en la estación y ya pasa por el soterramiento. O sea que, fijaros, un puerto con una nueva terminal de contenedores con capacidad para 1,5 millones de TEUs, si no tuviéramos el soterramiento, sacarlo por tren iba a ser una fiesta. Nos iban a echar a todos de la ciudad. Entonces, esta pieza nos ha faltado. Y después de los años que han pasado, desde 2003, el gobierno que me sucedió a mí fue incapaz de hacer absolutamente nada, porque no hizo nada, y ahora el que está tiene que adaptar lo que habíamos preparado a unos cuantos años más tarde. Por tanto, ahí vamos a perder el tiempo. Hemos perdido mucho tiempo, porque aquí había que haber aprovechado para hacer aparcamientos subterráneos, había que haber hecho aquí un gran hall de la ciudad, intercambiador de transporte, porque aquí hay una estación de autobuses, está el tren que mueve muchas cercanías. La Bahía de Cádiz es la que más movimiento y más ha crecido en movimiento de cercanías en los últimos años, pero también hay un intercambiador de catamarán rápidos que une con el puerto de Santa María y con Rota, que es muy usado, como aquí en Santander, Somo, Pedreña, Santander. Bueno, en fin, todas esas cosas nos han ido pasando, pero a medida que pasan los años van apareciendo cosas que hay que mejorar como consecuencia del soterramiento. Ha sido un instrumento que no para de generar movimientos positivos para la ciudad. Ahora, eso sí, primero nos tocó la decisión política. Nos costó la comunidad autónoma, pero como el gobierno de la nación de entonces dijo, si no lo pone la comunidad autónoma, porque Cádiz se hubiera muerto, hubiera de inanición, lo ponemos ese 20 de la comunidad autónoma, lo pone el Estado, era el gobierno de Aznar, y eso hizo que reconsideraran la cosa y pusieron el 20%, ¿no? Una vez que está tomada esa decisión, que se ha firmado el contrato, que se empieza, lo que no se puede hacer es consentir que se retrase la ejecución. Porque hay muchos movimientos que van pasando, inversiones que no pueden esperar y que se van poniendo a un lado o a otro de la vía del tren. Entonces, no se puede tardar. Una vez que se ha tomado la decisión, no se puede tardar. Al mismo tiempo que se está ejecutando, nosotros hicimos algo muy importante. Todos los meses teníamos reuniones, quería decir todas las semanas, porque había muchos barrios colindantes a la vía del tren, para ir informando a los vecinos de lo que se estaba haciendo. La información, mientras se está ejecutando, es fundamental para que los vecinos entiendan lo que se está haciendo. No tuvimos ningún problema, no tuvimos un accidente laboral. ¿Por qué? Porque, por si os sirve, había el equipo de Renfe, el equipo del Estado, el equipo de los técnicos del Ayuntamiento, el equipo de la constructora, que era una UTE,
y el equipo de la empresa contratada para vigilar la buena ejecución de la obra. Cada 15 días se reunían y entonces cada 15 días se repasaban las unidades de actuación que se habían ejecutado y las que no se habían ejecutado porque no eran necesarias. Claro, al entrar en un soterramiento y bajo el nivel freático en muchos puntos puede haber cosas que de repente te aparezcan y cosas que no sean necesarias. Entonces, al tener las reuniones cada 15 días, pues lo que 15 días se había visto que no era necesario hacer, se retenía esos recursos para cuando a los pocos días o al mes había que meter en otro tramo más dinero, había eso ahí, de tal manera que de 16.000 millones de las antiguas pesetas, cuando se terminó la liquidación solo supusieron 60 millones de pesetas que había de diferencia entre lo facturado y lo que se había contratado. Pero fue por eso, o sea, por si eso os sirve o os puede servir. Luego, otra cosa que nos sirvió mucho, aparte de la comunicación con las asociaciones de vecinos, los grupos empresariales, los sindicatos, fue colocar, aparte de esa información, colocar en aquellos edificios más cercanos a la vía del tren testigos en los edificios para que la gente viera que no se movía o que si se movía era un poquito y si había una grieta pues no avanzaba. Esto da mucha tranquilidad. O sea que ahí nosotros sí que sin experiencia teníamos buenos técnicos en el ayuntamiento, muy comprometidos, y para ellos era fundamental haber participado en la elaboración del proyecto, en la ejecución del proyecto y en que las cosas salieran bien, porque como os podéis imaginar, todos los días la oposición o algunas minorías trataban que si en el colegio había habido un movimiento, que si en el colegio tal había habido... Al final lo desarmamos todos con información. Información al día, tanto en la página web como en los medios de comunicación y personalmente, en las asociaciones de vecinos y de comerciantes principalmente. Luego en las preguntas os podré decir más cosas si me las preguntáis o algunos aspectos que queráis saber, pero lucharlo con uñas y dientes para que sea lo más rápido posible, porque no sabéis la frustración que supone. Habéis hecho una parte muy importante del camino, la decisión política, el acuerdo, de financiación, el desvío de una vía del tren para que no... Pero de ahí es como decir, no... Tengo que amarrar bien los caballos para que vayan, o los burros, para que vayan todos en la misma dirección y vaya el carro bien tirado, ¿no? Porque siempre hay alguna dificultad en el camino, financiación, encarecimiento de alguna unidad, una empresa que no sé qué. Si no se tiene eso bien controlado, se puede producir una frustración, se pueden producir anulaciones de inversiones importantes que buscan una ubicación cerca en una ciudad donde la actividad económica sea sostenible, las comunicaciones sean de primer nivel. Yo creo que eso es hoy en día fundamental, ¿no? Y yo creo que, si me permitís, lo mismo que para nosotros era imprescindible el puente, porque a Cádiz hay que ir, no se pasa. A Cádiz no había hecho el Estado ninguna circunvalación, ninguna autovía, ninguna entrada o salida, o era o el puente o moríamos, o era el soterramiento o quedábamos fuera. Nos hubiéramos convertido en una ciudad marginal, toda ella, por falta de buena comunicación y de buena conexión, ¿no? Ahora tenemos la alta velocidad, la velocidad alta, tenemos bien conectado uno de nuestros principales activos, aparte de astilleros, que es el puerto, y muy bien conectado con las zonas logísticas. Hoy en día los puertos, César lo sabe bien, y ha estado como yo al otro lado de la verja del puerto. Yo estuve 20 años sufriendo el puerto al otro lado de la verja y después se me ha tocado defender al otro lado, en el lado un muelle, ¿no? Porque curiosamente en Cádiz
el puerto no es el puerto, es el muelle, igual que en Cádiz, en Santander, es el muelle. Entonces, esos son elementos dinamizadores que necesitan estar bien conectados. Y además no tenemos suelo. Por tanto, tenemos que estar bien conectados por ferrocarril con áreas logísticas del territorio. Ya los puertos no son los puertos, son el territorio donde está el puerto. Ya no es una ciudad portuaria, ya es el territorio portuario. Entonces nosotros, gracias al puente, gracias al ferrocarril y a la conexión del puerto, vamos a estar muy bien conectados con 5 apeaderos entre Cádiz y Jerez, que son 35 kilómetros. Yo tardo más en ir desde Cádiz a Jerez por la autovía que venir desde Santander a Torrelavega por la autovía. O sea, se tarda menos en llegar a Torrelavega. Entonces, todos esos equipamientos logísticos necesitan del apoyo de los ciudadanos y, por tanto, lo que les tienes que dar en compensación, si hay un soterramiento que te está impidiendo integrarte adecuadamente y ser una ciudad moderna, te tienen que dar algo a cambio, ¿no? Te tienen que decir, bueno, yo voy a poner una zona logística aquí o voy a convertir esta parte en una zona logística porque está muy bien comunicada. Así que, bueno, a todos muchas gracias. Esto a mí me apasiona, igual me he pasado, pero si me queréis hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Debo decir que después de décadas hablando del soterramiento, hoy me siento más apabullado que nunca con la magnitud del proyecto. No me quiero poner en la piel de los integrantes de la corporación que están sentados aquí con nosotros, lo que se les viene encima. Realmente es algo que yo creo que ni imaginamos realmente cómo se puede transformar una ciudad a través de una obra de estas características. Bueno, la verdad es que nada más que hay que preguntar a un joven de 36 años, hoy, que recuerda de Cádiz y nadie te hablaría de la vía del tren. Para ellos ni lo quiere ver, porque luego os vamos a poner un vídeo de cómo era, para que os quedéis muertos. Muertos, matados. Pero las personas de más edad es que ya no conciben Cádiz sin el soterramiento, ya no lo conciben, ya es como si te le estuvieras hablando de la época de los fenicios. O sea, antes de la avenida de Valencia, el ferrocarril era... Tú hablas ahora a un gaditano de 60 años, 50 años, y digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo íbamos nosotros a vivir así? Por Dios, quítamelo de la cabeza. Igual que con el puente, siempre hay sus detractores. El puente no es necesario, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora pregúntale tú a alguien qué hacía sin el puente. Y te dice que se te tira de cabeza a matarte. Recuerdo a los presentes, si quieren enviar alguna pregunta, el teléfono, el WhatsApp 659-888-111. Y tengo una primera pregunta, y dice que ha comentado usted que las viviendas estaban pegadas a las vías. Sí. Y, aunque ya lo ha mencionado, preguntan que qué afecciones tuvieron los vecinos y sus viviendas durante la obra. Ninguna. Y repito que en algunos tramos, mirad, ahora está lleno de árboles, el jardín de los 5 continentes. Aquí es por donde hemos abierto, ¿veis? Hay esa transversal, ahí comunica el puente con la playa, ahí es la centralidad de la ciudad. Bueno, pues un poco, ¿veis esa torre más alta? Esa torre, los cimientos están pegados a las pantallas del soterramiento. Imaginaros con el cuidado que tuvieron que hacer la obra, porque ahí era el sitio crítico, una torre aquí y otra torre aquí. Pero de 14, 15 plantas. Avenida Marconi. Y yo estaba, imaginaros, una alcaldesa, yo no dormía por la noche.
Ay, ¿habéis visto cómo está el testigo? Se ha movido. La grieta que dicen que había, no te preocupes. Era eso, y dar la información todos los días para que estuvieran tranquilos, ¿eh? O sea, ellos sabían que todos los días tenían, o cada semana, tenían la información, ¿no? Porque además, claro, fíjate tú, para un gaditano que todos los días estamos en la calle, que no llueve, que tal, solecito, pues sabían más de la obra que los ingenieros. Y encima yo los metía por la obra, claro, en cuanto había un trocito de obra o de túnel que ya se podía, porque el sistema constructivo, que es el que se está haciendo ahora, es las pantallas, las vigas, y luego se sacaba la arena, la tierra. Porque esa parte era todo arena, casi como si fuera una playa de bahía, porque la parte esta que veis a la margen izquierda, según estáis, todo eso era relleno. O sea que la parte esta era lo único que había, y había ahí al fondo una zona muy inundable que se llama La Laguna, que es donde está el Estadio Carranza. Se llama La Laguna porque si llueve mucho o si está la marea muy alta, y ahora ya no porque hicimos unas importantes obras, pero se inundaba. Entonces ahí el nivel freático está como si estuvieras a pie de la playa, ¿no? Entonces, repito, desde el primer día, para que los vecinos no tengan problema, información semanal, mensual, colocar antes de que pidan los testigos desde el primer día, en los edificios más próximos. Todo eso es fundamental. Sobre todo, nosotros no lo sabíamos, nadie nos lo había contado. Pero si ya te lo dicen, pues dices, bueno, voy a esperar a que me den la primera torta. Mire, esto es para prevenir, por precaución, para tal. Eso es fundamental. Nosotros no tuvimos ningún problema y nos los quisieron buscar, con unos colegios que había a la entrada, que si se movían, que si el niño había oído que se movía, no se movía nada. Pero bueno, había que decir que, bueno, pues lo vamos a mirar. Y entonces no puedes decir, no se mueve, no, vamos a mirar si se mueve, porque eso da siempre mucha tranquilidad al que está preocupado, ¿no? O al que quiere manipular a la gente que menos sabe. Si tiene la gente que menos tiene por qué saber de estas cosas, si está bien informada, pues resulta que el que quiere manipular no puede manipular, a no ser que sea muy evidente, ¿no? Que haya un destrozo o lo que sea. Eso no quiere decir que al puerto de Cádiz, en un soterramiento, y esto ahora estoy echando, en un soterramiento de 1 kilómetro, se inundó el túnel y hemos tardado 6 años y... ¿Cuántos millones, Raquel? Como 25 millones en secarlo y en volverlo a... Y sin embargo, esa obra, como se hizo muy bien y muy bien, y además muy controlada semanalmente por varios equipos, no hubo ni un accidente laboral, no hubo una filtración, no hubo nada, absolutamente nada. Que eso no quiere decir que si pasa, no pasa nada, se arregla y ya está, ¿no? Pero en fin. El sector comercial, ¿cómo se posicionó? ¿Manifestó oposición? ¿El ayuntamiento tuvo que habilitar algún tratamiento especial, como bajadas de impuestos o otro tipo de medidas? Bueno, como os decía, como en algunas zonas la trasera de las viviendas daban a la vía del tren porque estaba muy pegado, pues resulta que no había comercios. Lo que sí estaban esperando todos los comercios era la conectividad para tener clientes. Imaginaros, la parte esta, la parte que da a la bahía, ahí solo había viviendas, no había comercios. Ni había comercio ni había nada, solo viviendas. Un instituto y un polideportivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los vecinos estos, que es donde está la zona comercial, alrededor de la avenida que existía, la avenida principal, estaban deseando que esta conexión fuera fluida. ¿Por qué? Porque el cliente les iba a llegar rápidamente. Y no solamente se mejoró esta parte,
sino que se abrieron comercios en esta otra. Porque se abrieron como claros de luz. O sea, tú antes llegabas en aquellas calles que daban a la vía del tren y era como si llegaras a un agujero negro. En el momento que aquellas calles, bueno, no los pudimos parar. La gente cruzaba sobre tierra sin haber hecho la pavimentación ni la urbanización de la avenida. ¡Ay, qué alegría! Ahora puedo ir todos los días a ver a mi hermana, la gente mayor. Ya no tengo que dar la vuelta, ya no tengo que subir la pasarela. Claro, es que es muy complicado la vida moderna alrededor. La accesibilidad, las medidas para eliminar barreras. Si tienes la gran barrera, ya todas las demás están ahí.